La literatura y la crónica han contribuido para visibilizar y describir el conflicto armado en Colombia. La literatura, especialmente desde su imaginario, cuenta la realidad del país en diferentes tonos. En el caso de las víctimas les permite narrarse a sí mismas, poder contarle al país lo que les ha pasado, contarles a otros. Eso hace parte de las acciones de mitigación de su propio dolor y su propio sufrimiento. Ese lenguaje les permite el reconocimiento de eso que han padecido. La tiene que hacer un poco más directo porque tiene que contar pues, más ajustada a la realidad, a los lugares, a los personajes, a los hechos. La literatura se permite un poquitico enfocar otras cosas y hacerla mucho más estética. El Centro Nacional de Memoria Histórica nace a partir de la Ley de Víctimas. Su función principal es reconstruir los casos emblemáticos del conflicto, teniendo como prelación las voces de las víctimas. Lo que se hace ahí es, digamos, todo un acompañamiento al magisterio o al sector educativo de todo el país para que los temas de memoria, para que la necesidad de entender, de reconocer que este país ha padecido el conflicto armado y de verlo en una perspectiva de sanación, de reconocimiento del contrario, de solucionar los conflictos a través del diálogo, se imparta desde el aula. Las narrativas transmedia son aquellas en que las historias se narran gracias a múltiples medios como libros, películas, videojuegos o cómics. En Colombia, la serie Cuatro Ríos cuenta el conflicto armado a través de estas. La literatura es un medio que nos relaciona directamente, ¿no? Como tú utilizas la voz del autor para reflexionar dentro de tu propio espacio, y lo que hace Cuatro Ríos es proponer un puente donde mucha información es expuesta de manera sensible para que la gente pueda decir, bueno, ahora sí, dejemos de darnos tan duro y empecemos a tomar otras vías. A partir de esa reflexión profunda es que Cuatro Ríos creo y siento que ha contribuido a la reconciliación. La literatura además permite que el lector se ponga en los zapatos de quien relata su dolor, abriendo posibilidades de reconciliación entre víctimas y victimarios. La vicepresidenta de la Asociación de Colombianistas, María Andrade, quien se encuentra becada por el gobierno alemán, nos explica cómo se da este proceso. La literatura puede abrir la posibilidad para alguien que no está metido en ese mundo o que no lo ha vivido ciertas cosas, abre la posibilidad de ponerse en el lugar de otra persona y tratar de entender el mundo de esa otra persona. Yo creo que esa es la gran fortaleza y la posibilidad enorme que nos abre la literatura. Esto ya más allá de pensar en cuestiones de calidad, de que si me parece que esta novela es buena o esta novela no es buena. Cuando la víctima entiende la verdad del victimario, cuando el victimario entiende la verdad de la víctima, ahí estamos hablando de un proceso de reconciliación entre los dos. Cuando esas dos verdades se encuentran, ese es verdaderamente el proceso de reconciliación, más allá de un encuentro físico, es ese encuentro de verdades. La Comisión de la Verdad ha realizado varios informes sobre el conflicto armado, la violencia, el proceso de paz y cómo lograr la reconciliación entre víctimas y victimarios. El Ministerio de Educación tuvo participación en la Feria del Libro 2015 y le apostó a la lectura como base al desarrollo y a la prosperidad de la sociedad por medio de la iniciativa Leer es mi cuento. Los libros y las actividades del stand estuvieron en un ambiente recreativo y fueron el instrumento de conexión entre los niños y la lectura para mejorar la calidad en la educación. Claro, de literatura de conflicto armado conozco a Arturo Alape, que escribió el libro El Bogotazo, El de Sangre Ajena. Es un libro muy interesante y nos muestra la realidad de muchos niños en Colombia, que no todos tenemos las mismas oportunidades y que en realidad nos hace falta mucha cultura en Colombia. Por ejemplo, se narran cosas desastrosas y pues obviamente manifiestan lo que está viviendo un país, una región, lo que sea. No he leído ningún libro de literatura armada. Literatura en sí no he leído, pero solo por las noticias y los medios de comunicación. Sí he leído el libro de Evelio Rosero, la literatura de los ejércitos, creo que se llama. La literatura del conflicto armado se ve reflejado de manera evidente, pues no hay autor colombiano de prestigio en cuyas obras no tenga presente el constante enfrentamiento entre la guerrilla y el gobierno. Autores como Laura Restrepo, Evelio Rosero, García Márquez, entre otros, muestran el panorama para entender la situación del país. Sin embargo, el proceso de reconciliación está a un paso, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, quien intenta cerrar una herida de más de 50 años.